La radio, chica. Listo, Mario. Estamos transmitiendo ya, Mario. Muy bien. Buenos días a todos, hermanos, pastores, líderes y todos los que nos están viendo por este medio. Es un privilegio muy especial estar esta mañana con ustedes. Reciban un saludo cordial, afectuoso de Sociedad Bíblica de Guatemala. Estamos muy contentos porque nos da el Señor esta oportunidad de poder llegar a ustedes esta mañana con un tema muy especial. Pero antes de presentar a nuestros hermanos que van a estar exponiendo esta mañana en este conversatorio, pues quisiera recordarles que la Sociedad Bíblica de Guatemala somos una asociación cristiana guatemalteca no lucrativa de servicio. Y es una institución que estamos dedicados a la distribución de la palabra de Dios a toda persona, en el idioma y en los formatos que respondan a su necesidad. Como ministerio, Sociedad Bíblica de Guatemala, tenemos un sueño, una visión, que es ver a nuestra Guatemala transformada. Entonces, nuestra visión es que Guatemala sea transformada por la palabra de Dios. Entonces, basado en estos, visión y misión, es que queremos esta mañana estar con ustedes para compartir un momentito, un tema que viene al caso, a la situación que estamos atravesando. El tema que vamos a tratar hoy es también del dolor se canta. Es un tema bien interesante y para ello pues tenemos aquí con nosotros a dos hermanos. Primero quiero presentarles aquí al licenciado Luis Garavito. Él es consultor de traducciones para la Sociedad Bíblica de Guatemala. Así que para nosotros es un privilegio aquí recibir al licenciado Garavito. Licenciado Luis Garavito, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Bendiciones, Mario. Gusto saludarlo y bendiciones a Alfredo también y a los amigos y hermanos que están siguiendo esta transmisión. Bendiciones. Muy bien. Pues también tenemos desde la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México nos acompaña esta mañana el doctor Alfredo Tepox. El doctor Alfredo Tepox pues ha sido traductor desde hace muchos años, traductor de la Biblia al español. También ha sido asesor de traducciones en las Sociedades Bíblicas Unidas en muchos proyectos. Y el doctor Alfredo pues ha compartido también en muchas ocasiones, posiblemente varios de los que nos están viendo esta mañana recordarán al doctor Alfredo en conferencias en años pasados. Doctor Alfredo, bienvenido a este tiempo especial y gracias por aceptar nuestra invitación también aquí en Sociedad Bíblica de Guatemala y desde donde hoy vamos a estar compartiendo con nuestros hermanos. Bienvenido, doctor Alfredo Tepox. Qué gusto. Muchas gracias, me siento bienvenido y además agradecido por la invitación. Es muy grato poder recurrir a estos medios modernos tan funcionales, tan efectivos y conversar a la distancia con un pueblo que quiero mucho, que es el guatemalteco. Muchísimas gracias. Pues hermanos, antes de dejar ya a nuestros conferencistas esta mañana con ustedes, quiero dejarles ahí en mente de que en el transcurso de la conversación usted puede anotar sus preguntas en la parte de comentarios aquí de Facebook. Nosotros vamos a estar pendientes de las preguntas que ustedes nos van a escribir y en el transcurso de la conversación pues vamos a abordar algunas de las preguntas que puedan tener. Pues entonces, sin más, voy a dejar con ustedes al licenciado Luis Garavito y el doctor Alfredo Tepox. Licenciado Garavito. Muchas gracias Mario y qué gusto, Alfredo, de platicar nuevamente contigo. Siempre es un grato placer. Me encanta, con mucho gusto.
Gracias, Alfredo. Hay tanto que hablar contigo, en serio, son muchos Gracias. temas. Es un hombre muy, muy culto, muy, muy preparado, un hombre también muy sencillo, muy humilde y muchos temas, ¿no? Desde la música, literatura, arte, historia, Son deporte. muchos años, son muchos años. Así Es- que es por eso. Decimos por aquí que más sabe Alfredo por Alfredo. yo me sé otra versión de ese proverbio. Sí, sí. Bueno, ¿en cuántas traducciones o proyectos de traducción de la Biblia has participado, Alfredo? Pues debuté hace 60 años casi con la traducción de la versión Dios habla hoy, que viendo hacia atrás fue un parteaguas en la historia de la traducción de la Biblia. Ujú. Estamos acostumbrados todavía a Reina Valera. Y la idea entonces no era desechar a Reina Valera, no, ella una versión reina, pero sí comunicar, porque nuestros pueblos todavía están a un nivel académico muy limitado, no todos son fluidos en el español, y entonces requieren de diccionarios, requieren de gente que les informe, sus pastores, maestros, etcétera. Y buscábamos lograr una versión que todo el mundo pudiera leer donde quiera que estuviera, fuera en la montaña, donde fuera, y no tuviera recursos literarios para sus preguntas. Creo que Es lo inter- logramos. sí, es interesante. Las notas de la Dios habla hoy han sido muy valiosas a lo largo de esta historia, de esa versión. Que también fue un rompimiento con la tradicional postura de Sociedades Bíblicas Unidas de Biblias sin notas ni comentarios. Fue una política adecuada en un momento, pero en realidad no se puede traducir sin notas ni comentarios si uno quiere comunicar el mensaje claramente. Es interesante, ¿no? Es decir, la Dios habla hoy fue tu debut. Fue ¿Y mi en qué debut. otros proyectos has Sí, trabajado? de ahí pues siguieron otra versión en español, luego siguió la traducción en lenguaje actual, que también nuestra Sociedad Bíblica distribuye, y recientemente la revisión de Casio de Reina Valera, en lo que conocemos ahora como Reina Valera contemporánea. De ahí pues otros proyectos. ¿Estos proyectos han sido siempre proyectos que se han trabajado en español o has trabajado para otros idiomas? O... Bueno, en español son esos que mencioné, pero por supuesto como asesor estuve atendiendo a los quechuas en la región andina, Aymara en el altiplano de Bolivia, y en mi país estuve atendiendo a la traducción del maya, el Antiguo Testamento, que es lo que más me ha gustado, lo que me, comillas, especializado. Me gusta el Antiguo Testamento. Y dentro de eso, pues la poesía, que es nuestro tema de hoy. Sí. Entonces, los salmos fue algo que seguí muy de cerca durante mi periodo de asesor para el maya. También estuve con los traductores de Celtal, de Bachajón y de Oshchuk en Chiapas. En Chiapas. Y entiendo también que has apoyado y trabajado con algunos proyectos de traducción en Guatemala. Has visitado Guatemala desde hace ya un tiempo. Así es, el MAM, el quiché, ¿y cuál sería el otro? Básicamente esos, quechí, pero en quechí tenían MAM, tenían excelentes traductores, impecables. Realmente fue una formalidad que seguimos como sociedades bíblicas de acompañarlos con asesoría, pero eran gente muy capaz. Gente muy capaz. Qué bueno, Alfredo. Hay un asunto que hay que mencionar cuando se habla de traducciones de la Biblia y de la lectura o el estudio de la Biblia, porque muchas personas piensan que es como un libro así, ¿cómo diríamos? Plano, sin matices, y eso tiene que ver con tema de géneros literarios. Tú decías lo de la Claro, poesía, que ha sido algo claro. que te ha gustado mucho. Y además intocable, ese es otro problema.
Entonces hemos hecho de la Biblia un Corán. Y la Biblia no es un Corán. No, al contrario. Es un libro para ser leído, para ser compartido. Y toda su historia se ve que ha habido momentos muy importantes que han hecho necesario proclamar abiertamente el texto. Si no es un texto para lectura individual, es para una comunidad. Claro, pero esa lectura, ¿no? Hay un desafío ahí porque tiene diferentes matices. Nosotros llamamos géneros literarios dentro del... Me gusta citar a un gran erudito bíblico, estudioso bíblico, Luis Alonso Shekel. Y hablando de la Biblia, él decía, la Biblia es muchas cosas. Astronomía, geografía, lo que ustedes quieran, pero también es literatura. Y eso es algo muy importante. La Biblia es literatura. Y es literatura no en un sentido uniforme, sino que es una especie de arcoíris en el sentido de muchos colores, muchos matices. Muy sabiamente, Shekel recurre a ese término, literatura, porque la literatura no es lineal. No es lineal. No es de un solo género, no, es variadísima. Empezando que tenemos poesía y prosa. Y luego como prosa tenemos narrativa, tenemos cartas, en fin, que no. Y en poesía, lo mismo, como vamos a ver esta mañana. Ok. ¿Y qué tanta poesía hay en la Biblia, Alfredo? Es difícil, y yo no soy amigo de estadísticas, pero yo creo que un 40-50% de carácter poético tiene la Biblia. Wow. Para empezar, la metáfora. Eso hasta en la prosa aparecen metáforas. Y la poesía es esencialmente metafórica. Entonces, ya empezando por ahí, pues diríamos que toda la Biblia. Pero como género literario, yo creo que un 40%, yo me atrevería a decir 50% del texto bíblico es poesía. Y ese es digamos que nos confronta a una de nuestras posibles debilidades como lectores de la Biblia, no estar preparados para saborear o experimentar ese tipo de literatura. Eso, o creo que estamos preparados, pero no hemos tenido maestros que nos impulsen, que nos estimulen a leer la Biblia literariamente. Y cuando empecemos a hacer eso, veremos que el mensaje cobra la fuerza, la dinámica que tiene internamente. Y hay un asunto, tú mencionabas el tema de la prosa y los subgéneros de la prosa y la poesía y subgéneros de poesía. Y si nos quedamos ya más con la poesía, ¿cuáles podrían ser algunos subgéneros de poesía o tipos de poesía que encontramos en la Biblia? Pues desde luego la poesía hímnica, que la tenemos en los Salmos, pero curiosamente allí mismo en los Salmos tenemos la poesía que diríamos beligerante. Los salmos imprecatorios, por ejemplo. Exacto. ¿Verdad? Una posición contestatoria. Leemos Job y puedo decir que hay 3, 4 versículos que todo el mundo cita, pero ahí se acabó Job. Y no, Job es una poesía riquísima, pero muy fuerte. Realmente necesitamos corazón y aceptación para leer Job como se debe leer. Sí, se le hace mucha injusticia. Tú mencionas a Job, que no, la mayoría de los cristianos conocen los primeros capítulos donde está el evento de que Job pierde todo y todas esas cosas, y luego el final, donde ya Job se recupera y cosas así, pero quedan casi 40 capítulos en medio que son absolutamente desconocidos. Y hemos desarrollado una literatura triunfalista. Sí. Entonces, al fin de cuentas, Job, ¿qué dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Sí. Versículo favorito. Sí. Pero no, Job es mucho más que eso. Sí. Sí, es interesante, ¿no? Ok, esa poesía hímnica, esa poesía, digamos, contestatoria que tú decías, beligerante. Y la romántica, Salmo 45, es una dulzura de Salmo. O el Salmo 80 y 84. El 107 tiene una estructura preciosa, para citar algunos que me vienen a la mente.
O entramos ya a cantares. ¡Qué cosa! Sí, hay un título que incomoda nuestras susceptibilidades a veces. La poesía erótica. La poesía erótica, ese adjetivo a la poesía de Sí. Cantares, por ejemplo, que es una poesía muy rica en imágenes y Y todo, si pero fuéramos a respetar la etimología de eros, veríamos que lo erótico no es necesariamente sexual. no. Entonces, el erotismo de Cantares nos lleva a un campo realmente riquísimo para entender el carácter poético de la Biblia. Y de alguna manera los profetas utilizan algún tipo, Por solo que supuesto. en un tono un tanto más negativo, por ejemplo, en los pasajes eróticos en Ezequiel. Negativo y no, Uh-huh. porque el tema básico de los profetas es el romance entre Dios y su pueblo. Y entonces la frustración La frustración. del amante ante la amante que no corresponde a ese amor. Claro, ese Entonces es leamos Oseas Oseas. y que cómo sustraerse al dolor que tiene el profeta con el caso de su esposa, pero que realmente es una recapitulación en micro del macro amor de Dios con su pueblo. Es una anécdota. Hace unos años, uno de mis vecinos, como a unas cerca de la casa, una madrugada, no sé qué le pasaba, y puso a todo volumen durante por lo menos, creo yo, un par de horas, algo así, todo el repertorio de uno de tus compatriotas, ranchero, de ese género de rancheras, y la madrugada estaba sonando a todo volumen la música. Y yo estaba Sí, tratando de dormir, pero estaba oyendo. Y las letras son así de ese despecho, ¿verdad? De sí. lo que tú decías, de esa frustración. Es increíble que se hable del machismo de la música mexicana, pero más que machismo es el niño desvalido que llora por la madre ausente. Qué interesante. Es una canción quejumbrosa, siempre está llorando a la mujer amada. No le está Sí, diciendo, haz lo que yo digo. Sí, algunas las hay, pero en general es el niño desprotegido que busca el calor de la madre. Entonces en México sufrimos lo que llamamos mamitis y que se refleja mucho en las canciones rancheras. es interesante, ¿no? Y esa queja que sale de diferentes situaciones, un amor frustrado, como en la Sí, metáfora del Señor en Oseas o el capítulo 16 de Ezequiel y otros, ¿verdad? Ezequiel es Eh, tremendo, sí, exacto. Un libro eh, que no le hemos hecho justicia. no, no, no. Es otro de los grandes desconocidos en el Antiguo Sí, Testamento, lamentablemente, ¿verdad? así es. Otro de los olvidados. Esta poesía de lamentaciones, ¿cómo calificarla? ¿Cómo titularla? El libro nos induce a cierta, nos inclina a cierta cosa porque en español se ha llamado Lamentaciones, pero realmente es eso, Lamentaciones. Sí, el nombre es Quiná, Ajá. que es una endecha. Generalmente es el ritmo y poético que se usa para lamentar la muerte de alguien. Y en ese sentido, lamentaciones, pues sí, le hace justicia. Pero con toda intención, el título de esta mañana es También de dolor se canta. Y es que como lectores de la Biblia, uno se acerca a lamentaciones y dice, ¿a quién se le ocurre quejarse poéticamente? ¿Cómo a quién? Pues a quien realmente le duele lo que está pasando. Sí, sí. Y entonces eres poeta y no puedes entrar a la expresión idílica de ese amor. Entonces eres poeta y en tu poesía expresas el sufrimiento que tienes por esa frustración. Entonces ya desde ahí podemos empezar a entender lamentaciones. Sí, es interesante, ¿no? El libro de Lamentaciones. Tú has trabajado en varios proyectos ya el libro de Lamentaciones. Ah, sí, curiosamente, como traductor me ha tocado, me han asignado los poéticos. Y es que la poesía para mí es fundamental, me encanta. Entonces, que me den esos libros pues, ha sido para mí un premio. ¿A qué? No sé, pero ha sido un premio, un regalo.
Y entonces, entre esos libros, Lamentaciones para mí ha sido una revelación. Porque ya entrando en el tema, tiene una estructura, empezando porque todo el lenguaje es de estructura, pero la poesía especialmente tiene una estructura para hacer poesía. Y estos son 5 poemas que tienen una estructura impecable y que uno no puede menos que reconocer. Ya vamos entrando en tema. Sí, hay unos, en el texto bíblico, en los libros poéticos que llamamos, y en algunos profetas, hay unos poemas que conocemos como acrósticos, ¿no? Los famosos claro. Acrósticos. Y lo interesante de Lamentaciones es que es un libro acróstico. No solamente es un lamento aislado. No, son 5 lamentos, son los 5 capítulos, y todos son poéticos, altamente poéticos, pero 4 de ellos son acrósticos. Y aquí entra el estudioso que dice, bueno, si hubo 4 acrósticos, ¿por qué el último no lo es? Y más de uno ha tratado de encontrar el acróstico perdido. Más de uno. Y todos tenemos que admitir que nunca lo encontramos porque tal vez nunca lo hubo. Pero llama la atención que los otros 4 mantienen una estructura acróstica constante y bellísima. ¿Empezamos? Sí. O dime. Sí, ese es una de las, como, digamos, características muy particulares del libro de Lamentaciones, ¿no? Claro. La forma, es decir, no es un grito desesperado, no es un grito desordenado, sino que es algo bien pensado, algo bien detallado, ¿no? Y entonces entra algo que va en contra de lo que generalmente hemos pensado, la inspiración en la Biblia. Sí, inevitablemente e innegablemente la Biblia es inspirada, pero no es un arrebato momentáneo, no, también ha sido el sentarse a reflexionar en los hechos de Dios y ha sido poner en orden, como dice Lucas, lo acontecido para que sea inteligible para nosotros. Entonces, Lamentaciones describe la destrucción de Jerusalén, pero no podemos imaginarnos a un reportero con cámara y micrófono tomando nota exacto. No, esto fue el sentarse sobre una piedra de las muchas que quedaron por ahí y ponerse a pensar, ¿cómo sucedió esto? Y entonces la poesía que está ahí, el contenido del libro empieza a fluir y hay una revelación. Entramos ya también en términos teológicos. Hay una revelación, pero es a partir de entender el carácter del libro y el momento en que se habrá escrito. O momentos, porque pueden haber sido varios. Sí, eso justamente, ¿no? El hecho de imaginar hasta posibles borradores del texto antes de ser concluido. Claro, por una razón, porque empezamos ya con la cuestión acróstica. ¿Qué es un acróstico? Pues todos alguna vez hemos intentado hacerle un acróstico a la mamá o a la novia, que es lo más frecuente. Entonces, pues vamos a hacer un acróstico a Nubia. Y uno pone Nubia como cabeza de versos. Está en sintonía. Exacto. Y va buscando la N, la U, la B, la I, la A, y logra un acróstico. Si es poético o no, quién sabe, pero por la estructura se buscó que fuera acróstica. Entonces, en el caso de los salmos y de estas lamentaciones, el poeta o los poetas han ordenado sus versos acrósticamente. ¿Y cuál ha sido el pie que ha seguido? El alefato hebreo, o alfabeto si quieren, el alfabeto hebreo, que son 22 letras. Entonces la pregunta es, ¿por qué en acróstico? Pues posiblemente, y digo solamente posiblemente, yo nunca voy a decir esto es así. No, eso no va conmigo. Pero posiblemente sea un recurso literario para memorizar fácilmente el texto. Entonces tú empiezas a decir poemas a Nubia, pues sabes que un verso va con N, otro con 1, otro con B, etc. Entonces empiezas con nuestro alfabeto, tienes el verso A, el verso B, C, D, y cuando llegas al H y no está, dices, ¿qué pasó aquí? Y sabes que o se te olvidó,
o algo pasó ahí. Bueno, entonces, ya desde ahí es interesante el libro, porque el capítulo 1 es un acróstico con 22 Versículos. letras, Ujú. pero son versículos 22, pero los versos son 3 en cada uno. Ujú. Entonces son 22 estrofas con 3 versos cada uno y son 66 versos en el primer capítulo. Pasas al segundo capítulo y lo mismo. Son 22 letras, versos en cada estrofa, son 66 versos. Llegas al tercer capítulo, pero ahí el acróstico es más difícil, porque repite 3 veces la misma letra. Entonces El son capítulo es más largo, 66. Ujú. no, son igual, 1, Ajá. 2 y 3 son iguales. Ujú. Todos tienen 66 versos. Pero el acróstico de capítulo 3 repite 3 veces la Aleph, 3 veces la Beit, 3 veces la Gimel, hasta terminar. Eso es todo una maravilla, porque si es difícil encontrar algo que corresponda a una letra particular para el verso, repetir eso 3 veces en cada caso es una tarea enorme, gigantesca. Y entonces yo digo, sí, la Biblia es inspirada, de eso no hay duda. Ahí tiene que haber el toque divino, pero también hubo alguien o algunos que le dieron el toque poético. Y ese toque poético es como esa, ¿qué piensas? Esa experiencia humana del sentir. Fíjate que tenemos que entrar en nosotros y pensar en nosotros para poder entenderlo. Y cuando te das cuenta, el dolor también se canta. Entonces tenemos, por ejemplo, La amada inmóvil, Amado Nervo, y hay toda una serie de poemas dedicados a la amada muerta, que han hecho un librito que se llama justamente La amada inmóvil. Es una recopilación de esa poesía de dolor. O vamos a los clásicos y encontramos a don Jorge Manrique dedicándole a su padre unas coplas, las famosas coplas que, bueno, puedo repetir, pero bueno. Entramos a una poesía más simple y vemos en alguna parte un poema a la madre muerta, a la abuelita muerta, y también tiene un ritmo que al repetirlo es quejumbroso. Entonces vamos al hebreo, entramos a la quina y encontramos también que es un ritmo que expresa dolor, pero es un ritmo constante. La quina, que es el ritmo poético para la endecha, y es el caso de Lamentaciones, tiene, como no tienen metro ni rima en hebreo, sí tienen ritmo y cadencia. Entonces mantiene un ritmo llamado 3 más 2, que serían 3 golpes acentuales en la primera parte del verso y 2 en el segundo. Tan, 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 tan. Y así se va por todo el libro, con ese ritmo. Entonces, 66 más 66 más 66, 198 más 44 del capítulo último, que son ya nomás 2 versos, 240 más los 22 últimos, que son solamente 22 versos en el final, tienes 262 versos. ¿Y cómo lo puedes recordar? Porque los poetas o poeta pensaron en esa estructura memorizable. Es interesante, ¿no? Y ahí viene un desafío, no sé cómo, pero muy, muy grande, el hecho de traducir esa riqueza y esa belleza en hebreo, traducirla. Eso es interesante, porque si ya la traducción como un fenómeno lingüístico no es nada fácil, y hay toda una teoría de traducción. Hoy se habla de traductología, ya como una ciencia lingüística. Si bien traducir no es fácil, traducir poesía es difícil. Y luego a traducir acrósticos como acrósticos, casi imposible. Digo casi porque nuestra sociedad bíblica distribuye una versión, la única en español y que yo sepa, en otros idiomas,
Puede ser que haya dos que lo intentaron. La única traducción que traduce Lamentaciones como acróstico. Bueno, justamente eso es lo que iba a comentar, la Biblia de lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, la Exactamente, a TLA, esa me refiero, sí. que el libro de Lamentaciones está trabajado los primeros 4 capítulos que tú mencionabas Sí. como un Y acróstico. posiblemente nadie, o no muchos lo han notado hasta ahora. Pero ahí están 4 acrósticos para los primeros 4 capítulos. El quinto no tiene, porque ahí, como te dije antes, si hubo acróstico, ya no lo tenemos, pero tal vez ya no lo hubo. Y voy a decir por qué después. ¿Sí? Pero sí, ahí está. Y este acróstico de la TLA en español es, creo, sin precedentes también. Hay como tú decías, un par de intentos. Creo que hay una versión... En inglés, la versión de John Knox, pero cuando llega la X, porque él usó el alfabeto latino, cuando llega la X se toma libertades y entonces cambia la línea y pone la X en medio de la línea. Pues ya no es Ya un no es acróstico como tal, sí. Creo que en portugués se ha intentado también, no conozco la versión, me gustaría, pero parece que hay una versión en acróstico. Y la nuestra. Digo la nuestra porque no es de alguien en particular, es de Claro. nosotros, los de habla española. Y está precisamente en la TLA, ¿no? Y es pensada para el pueblo latinoamericano. La Exacto. traducción es pensada en ese español que en Madrid niegan que exista, pero que es una realidad desde México y arriba hasta la Patagonia, el español latinoamericano. El español latinoamericano. Y creo que debemos empezar a hablar de ese español latinoamericano porque ya no es el español ibérico. No, hay diferencias marcadas y muy, muy importantes, ¿no? Y se ha hecho un gran trabajo para enriquecer y sustentar este español. Así es. Bueno, y esta, la, digamos, inclusión de este acróstico en Lamentaciones y traducir como acróstico en Lamentaciones fue por digamos, el tipo de traducción que es la TLA. ¿Fue un momento histórico o es la libertad que da este tipo de traducción? Exacto. Una vez que rompes con la noción del literalismo como fidelidad en la traducción, entonces te das cuenta que para traducir hay que hacerlo con libertad. Y entonces ese sentimiento de libertad te da las herramientas y el aliciente para intentar una traducción que diga, no solamente que hable, que repita los términos, porque todavía en nuestro medio hay quienes piensan que traducir es, tengo 100 palabras en hebreo, 100 100 en palabras en griego, español. y van a decir 100 palabras en español o 200 en español, sí. No, eso no es traducir. Y quien traduce literalmente está perdido, porque nunca va a tener una traducción fiel, al contrario. Bueno, entonces ya empezando por ahí, entra la poesía, que es metafórica. ¿Cómo mantienes el sabor metafórico, poético, atándote a la forma del hebreo o del griego? Pues no, imposible. Pero si captas el sentido del texto, entonces puedes decirlo con tus palabras como esperaría y le va a gustar al lector en español. Entonces la TLA tuvo ese efecto en nosotros como traductores de hacer algo diferente. Yo personalmente lo intenté en Dios habla hoy, pero no pude. ¿Por qué? Porque abordé la traducción del acróstico pensando en el hebreo e hice lo que otros han querido hacer. Si allí tienen Aleph, Beit, Gimel, Dalet, G, o sea, el orden alefático, yo quería mantener el orden en español A, B, C, D, F, G, H. Imposible. Cuando llegas a la ñ, ¿qué haces? No hay, no puedes, no. Ñandú en guaraní, por ejemplo, pero ¿qué hace Pero no Ñandú es, sí. en Lamentaciones? Nada. Bueno, etcétera. Entonces viene a la mente y entra ahí el conocimiento de literatura. En inglés, el libro Alicia en el País de las Maravillas está dedicado a esa niña Alicia. Y antes de que empiece el relato que todos conocemos o que algunos conocemos, hay una dedicatoria por el autor, Carroll,
una dedicatoria a Alicia. Y entonces lee uno acrósticamente esas líneas y aparece el nombre de Alicia más sus apellidos, 2 apellidos. Entonces es un acróstico que nadie nota generalmente, pero ahí está, dedicado a Alicia acrósticamente. Nuestra Celestina, tan famosa, por mucho tiempo pasó como un trabajo anónimo. Y en la primera edición no apareció nunca el nombre de Fernando de Rojas. Pero ahí estaba desde el principio. ¿Cómo apareció? En un acróstico de 84 versos, cuando dice, este libro fue escrito por el bachiller Fernando de Rojas, que nació en la Puebla de Talavera, etc. Pero nadie leyó el acróstico porque mañosamente de Rojas pidió al impresor que pusiera las letras invertidas. Entonces nadie notó el acróstico, pero cuando se pusieron en su orden correcto, ahí estaba toda la dedicatoria en forma acróstica. Entonces el acróstico puede tener diferentes formas, y ahí estuvo el éxito de TLA, traducción en lenguaje actual, que se olvidó de buscar equivalentes del alfabeto hebreo en español y a poner acrósticos que se puedan leer. Entonces no les voy a decir qué se lee de principio a fin en los capítulos. Si no lo han leído, léanlos. Y quiera leerlo. Y van a encontrar que cada párrafo empieza con una letra particular que al final tiene una frase de 22 palabras que forman un acróstico. Esta libertad de trabajar traducciones y salir un poco del esquema por ejemplo, versiones como la Reina Valera, que es tan respetada y querida en Latinoamérica siempre. Sí. Las nuevas versiones son puestas a la par para verificar fidelidad o pureza de la traducción o cosas así, ¿no? Sí, pero si fuéramos a hacer una comparación de Reina Valera con el texto hebreo, veríamos que a estas alturas ya Reina Valera no es tan fiel como creíamos. De ahí la necesidad de nuevas versiones. Y entonces encontramos que tanto Dios habla hoy como traducción en lenguaje actual, como otras versiones que ya hay en el mercado, han buscado recobrar eso que se quedó pendiente en la traducción. Sí, Reina hizo un trabajo excelente. Y si consideramos las circunstancias en que lo hizo, es increíble lo que logró. Impresionante. Sí, Valera hizo su revisión. Y si consideramos que ya estaba la contrarreforma surgiendo, también fue de gran valor para él y valentía el hacer la revisión. Y eso les costó que durante 3 siglos más o menos no supiéramos nada de ese texto aquí en América Latina, hasta que empezó a llegar hacia principios del siglo XIX por Argentina y Chile. Ahí empieza nuestra historia bíblica. Bueno, pero entonces, sí, cuando rompemos con esa idea falsa de fidelidad como literalismo, entonces el texto se libera, porque lo hemos tenido encadenado a ese falso concepto de fidelidad. No, hay que liberar al texto y entonces el texto empieza a hablar y entonces vienen las versiones populares que tanto molestan a muchas personas, pero que comunican el mensaje del texto. Claro, y el hecho de poder también como diversificar la lectura, ¿no? También, claro. Es que también, ¿qué teníamos? Y ese fue el gran descubrimiento del doctor William Wonderly, un misionero bautista que llegó a México como misionero. Y entonces trabajando con la comunidad Zoque en mi país, Puebla, en Chiapas, encontró que estaba enseñándoles con la versión 909, Reina Valera 909. Y la comunidad lo escuchaba, pero después le preguntaba qué entendió, nada. ¿Por qué? Porque estaba comunicándoles en un español ya arcaico a esas alturas, incluso para el hablante de español. Entonces, para el hablante bilingüe, pues era más
desafiante todavía. Ahí surgió la idea de una versión simplificada que con el tiempo llegó a ser Dios habla hoy. Dios habla. Y ahora versiones como TLA. Como TLA, sí. TLA. Incluso ahora hay presentaciones de la TLA que extraen notas. Claro. Y otra cosa, que estamos hablando nada más de la forma, hasta ahora del acróstico, pero vamos al contenido. El hebreo no tiene rima, pero tiene cadencia, tiene ritmo, y le encanta al hebreo los juegos de palabras. Hay un caso en Lamentaciones donde hasta en español podría salir también rimado. Los niños no tenían que comer y nadie les daba de comer. Ahora, en hebreo, lejem es pan o comida. Y para ellos o a ellos se dice lahem. Y entonces el hebreo hace en esa línea un juego de palabras entre pan lejem. Y para ellos, lejem, lahem. Sí. Como en español, piden pan, no les dan. No les dan. Ahí salió, pero no siempre sale eso. Sí. Bueno, y el tema de contenido, por ejemplo, saliéndonos un poco de Lamentaciones con el gran acróstico del Salmo 119, el tema del acróstico, ¿no? Que no es un tema al azar. No, es en el Salmo 19 tenemos siempre una alabanza a la palabra, a la Torah. De principio a fin, 176 versículos dedicados a alabar la palabra, a reconocerla, a decir, someterse a sus instrucciones. Todo eso es el Salmo 119. 119, con trozos de 8 versos por cada letra. Y el nuestro de Lamentaciones tiene, aparte de la estructura de la Quiná, que es una queja completa en 5 capítulos. Pero además el tema interno también es de destrucción y va yendo de forma progresiva. Empieza con la destrucción de la ciudad, el sufrimiento de la gente, cambia en el capítulo 3 a un personaje que se dedica como yo soy el que ha sufrido los golpes de la mano del Señor. Y en el 4 empieza ya a especificar el tipo de destrucción que es material y espiritual. Israel fincaba su fe en el templo, en la sucesión dinástica, en los sacrificios, en la palabra, en los profetas, los sacerdotes, pues todo eso se acabó. Entonces, progresivamente el libro te va llevando de un estado triste. La ciudad antes populosa ya no tiene gente, está vacía. A un versículo clave, al final, el último, que remata y te deja temblando. Pero todo eso es progresivo. Y sin embargo, el dramatismo de los 5 capítulos es increíble, pero progresivamente va al ritmo de más a menos, de más a menos, hasta que remata. Y en nuestro contexto, porque tú decías hace un momento que se nos ha enseñado a cantar y a tener una lectura un poco más triunfalista, ¿no? Y este tipo de temas son más como, de alguna forma, ¿no? Chocante, pero las circunstancias en las que estamos ahora, ¿no? Exactamente, por eso surgió la idea de esta charla. De la charla. Porque yo siento, y aquí empieza un sermón breve, una exhortación, siento una gran preocupación en nuestras comunidades por el culto. Ya no tenemos culto. ¿Y ahora qué hacemos? Si íbamos cada domingo al culto y ahora no podemos ir. ¡Qué terrible! Entonces ese dolor cúltico se nota también en Lamentaciones. Pero entonces entra el poeta a infundir esperanza en la gente. Y aquí entra un detalle muy interesante en la poesía hebrea. Cuando se empezó a trabajar el estudio poético hacia el 1720, si bien recuerdo, con un catedrático de la Universidad de Oxford, Robert Lowe, él descubrió lo que por mucho tiempo sostenimos como la poesía hebrea, el paralelismo. Pero la poesía hebrea es mucho más que paralelismo.
Sí, no se niega. La contribución de Lod fue grande. Pero hoy día se ha reconocido algo muy interesante. Hay una estructura concéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que en la obra poética, el principio y el final van apuntando al centro, al meollo del mensaje. Y entonces, curiosamente, y el Salmo 23 es un caso, que no notamos en español, jamás lo vamos a notar. Pero el corazón del Salmo 23 es: tú estás conmigo. ¿Qué más confianza? Por eso es mi pastor, porque tú estás conmigo. Y que el lector hebreo, y familiarizado con la estructura hebrea concéntrica, nota cuál es el mensaje. Tú estás conmigo. Bueno, en este panorama de destrucción que vemos en Lamentaciones, tan desalentador, de desesperanza, de muerte, de tristeza, ¿qué hace el poeta? En el corazón del poema, el capítulo 3, pone en el corazón del capítulo 3 unos versículos que son totalmente contrastantes con el tema general del libro. Me permito leer. Capítulo 3, versículos 21 al 33. Pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Invito a todos a confiar en Dios, porque Él es bondadoso. Es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos, etc. En fin, está en el corazón mismo del poema un toque de gran esperanza frente al panorama desolador. Entonces, entrar en el ambiente del poeta hebreo es entrar en una mentalidad que a veces nos desconcierta. No todo es negativo, pero estudiando el tema y la estructura de la poesía, encontramos un mensaje que pasa del lado por nosotros. O quién sabe, porque curiosamente en nuestro estilo de marcar versículos, hemos marcado estos versículos en nuestras Biblias. Grandes son sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y de Lamentaciones, ese es un trozo muy conocido, ¿no? Que algunos lo cantamos, se recita y tal vez ni siquiera se sabe que está en el corazón ahí de Lamentaciones. Está en el corazón de Lamentaciones, ¿eh? Bueno, pero entonces en ese panorama entran dos posiciones. Y aquí es un mensaje, yo creo que para nosotros hoy día. Uno es la preocupación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el futuro de nuestras comunidades? ¿Cómo vamos a rendir culto adecuadamente al Señor? Y esa preocupación cultica es lo de menos. Hay que reconocer la presencia de Dios entre nosotros en todo momento y que eso nos dé fortaleza y esperanza, aún en momentos difíciles como los que vivimos. Pero nos enseña algo también el libro, como lo hace Job. Nos enseña a reconocer a un Dios del cual vienen lo bueno y lo malo. Entonces, aceptar el paquete completo, es ahí el desafío para nosotros. Qué bonito que nos va bien. Nuestra famosa teología muy popular hoy día de que tú estás pobre con lo que quieres. Pídele a Dios el coche que quieras, del color que quieras, te lo pone en la puerta de tu casa. Qué bueno. Pero no. ¿Qué hacemos cuando encontramos momentos de crisis? ¿Dónde queda nuestra fe? Y lo más fácil es olvidarnos de la fe y empezar a ver cómo sobrevivimos. Pero tanto Job como Lamentaciones nos muestran una visión de un Dios que dentro de la peor situación no nos ha abandonado. Y hay No, adelante. Sí, hay un reconocimiento en Lamentaciones, ¿no? En la frase de que es por esa abundante misericordia que el Señor no nos ha dado.
Pudo haber acabado con nosotros, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por su gran misericordia. Y aquí un paréntesis, o tal vez no es tan parentético, es parte de este mensaje. En constante misericordia, yo lamento, desde que empecé a leer la Biblia con atención, lamento que nos haya llegado la palabra hebrea Gesed como misericordia, porque no nos dice todo lo que es Gesed. Y creo que si en su momento Gesed se hubiera traducido por gracia, que eso yo creo el meollo del término, nuestra teología, nuestra enseñanza sería totalmente distinta. Lutero no hubiera hecho la división entre gracia y ley. ¿No? Toda la Biblia está llena de gracia. Gesed es el gran tema del Antiguo Testamento. Y Jesús viene a representarlo en el Nuevo Testamento. Juan 1, no recuerdo el versículo, que dice, ¿y quién nos reveló la gracia y verdad del Dios? Jesucristo, ¿no? Es una manifestación de la gracia y la verdad. Dos palabras profundas en el Antiguo Testamento. Muy profunda, ¿no? Y esa traducción o entendimiento de Gesed como gracia también amarra ambos testamentos, ¿no? Exacto. Por la conceptualización de gracia que ya trabajan los apóstoles en las cartas. Sí, y cuando leamos gracia, podemos ver atrás Gesed. Y es el gran corazón del Antiguo Testamento. Bueno, es un desafío en traducciones cuando se llega a una palabra tan llena de contenido y significado como Gesed y otras, y hay que decidirse por una en la traducción. En Dios habla hoy tuvimos ese desafío. Y de momento lo que hicimos fue traducirla como amor, que es lo que más se acerca a Gesed, sí. El gran amor de Dios que es eterno. También permanece para siempre. Tenemos la frase hecha, ¿no? Es eterno. Pero Alfredo, hay tantísimas cosas que platicar, pero estamos acercándonos al final de este tiempo asignado y queremos dar paso a algunas preguntas que pero déjame terminar con esta, ¿qué diría? Puñalada del poeta o poetas en el versículo final. Remata el versículo último diciendo, lo cierto es que nos has abandonado. O sea, digamos lo que queramos en el resto, pero es innegable, tú nos abandonaste. Y es una frase en hebreo muy enfática. Ki'im. Hemos dicho todo eso, bueno, pero lo contrario es, la realidad es, en efecto, es esto. Entonces, eso nos sacude cuando empezamos a leer con detenimiento el texto bíblico. Entonces, el poeta no es nada más un poeta que alaba. También es un poeta que critica, un poeta que resiste, que se opone, que protesta. Tenemos por aquí en México un refrán un poquito vulgar, pero lo voy a repetir. El que no chilla, no mama. Y esos son los hebreos. Esa es la mentalidad semítica. Ven a un Dios con el que se puede hablar, dialogar y pelear. Tenemos que aprender ese aspecto del carácter semítico. Muchas gracias, Alfredo. Hay algunas preguntas. Hay una que nos hicieron llegar ya, y tiene que ver con una cosa que se mueve mucho en el ambiente, ¿no? El afán de querer escudriñar el texto en hebreo, tratando de descubrir mensajes que están secretos por ocultos, ahí. Sí. Ocultos, no necesariamente acrósticos, sino una especie de cosas así. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo evitaría eso. Acabo de tener un caso particular de alguien que leyendo el Nuevo Testamento, ya deletreando en griego, se topó con el verbo dierjomai, cuando Jesús pasa por entre la gente para librarse de ellos. Ves que lo cercan, lo querían derrumbar por la barranca,
y él pasa por el medio de ellos y se va. Y esta persona decía, a partir de Dier Humay, que literalmente atravesó a la gente. Bueno, entonces no nos ayuda nada el griego, porque estamos entendiéndolo mal. Estamos poniendo más de lo que el texto hebreo, el griego dice. Y con el hebreo pasa lo mismo. Entonces, cuidado, pensar que porque deletreamos hebreo ya sabemos hebreo, no. El lenguaje tiene un fenómeno muy específico. También es una cultura, es una mentalidad, una manera de ver el mundo. Y tenemos que entender cada lengua en su contexto particular. Y eso es interesante, ¿no? El tema de esos, se ha usado el término de los códigos secretos de la Biblia, ¿no? Sí. Haciendo patrones numéricos y extrayendo letras y formando nuevas palabras y cosas así. Yo creo que para Dios nada es imposible. Pero lo que no acepto es que quería hablar de la muerte de Kennedy y la puso en código en el Antiguo Testamento. Eso no lo acepto. A ver si el América, a ver si el América va a ser campeón o algo así. Sí, exacto. Bueno, Guatemala, campeón del próximo mundial. Como decimos nosotros, lo recibimos, padre. Bueno, vamos a dejar a Mario, él nos ha acompañado en esta charla monitoreando los comentarios y preguntas de los hermanos que están siguiendo para ver si hay alguna pregunta o comentario de los hermanos. Sí, Mario. a sus órdenes. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Luis, por tan excelente conversatorio. Tenemos ahí saludos de hermanos de diferentes lugares, incluso de Pensilvania, de México, nos están saludando. Así que muchísimas gracias a todos por estar pendientes. Hay algunas preguntas, Alfredo. Las primeras tienen que ver básicamente con el tema del lamento. Dice así esta pregunta. ¿Es la poesía de lamentaciones, en la poesía de lamentaciones el escritor coloca el pueblo como personaje que toma vida y habla? ¿Y es la participación individual de todo un pueblo? Bueno, ese es un tema interesante porque la mentalidad semítica, por ejemplo en el caso de Israel, es corporativa. No hay un judío al margen de su comunidad. Y ahí podemos entender por qué el castigo grande era que fulano hizo algo, será cortado de su pueblo. Es decir, ya no puede ser más judío, no puede ser más israelita, queda fuera. O es de la comunidad o no lo es. Wow. Y entonces cuando habla el escritor bíblico, habla en nombre de su comunidad. Y si tenemos el texto recogido en nuestra Biblia, es porque los que compilaron todo ese material se reconocieron en esos textos. Creo que si hubiera sentido un toque individualista, no tendríamos ningún libro como el que comentamos. Es un mensaje corporativo, de unidad, de comunidad. La otra va muy relacionada a esta. Dice, los hebreos son muy emotivos, dice, e incluir esta emoción de dolor, frustración en sus cantos, ¿resulta ser irrespetuoso en sus dichos? ¿O cómo toma Dios a favor nuestro? Creo que aquí hay doble pregunta, ¿verdad? Que si no es irrespetuoso esa expresión de frustración de ellos a Dios, y cómo se estaría Dios con nosotros. Lo que tenemos que reconocer es que es un pueblo con una mentalidad muy diferente a la nuestra. Entonces, a siglos de distancia, porque hablamos de un texto que viene a nosotros a través de muchos siglos y de muchos momentos culturales, querer que ese texto hable como hablamos nosotros y como pensamos nosotros es nuestro primer error. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reconocer el carácter del pueblo judío, el pueblo de Israel. Segundo, cómo ha pasado ese carácter a través de la historia en el cristianismo. Y luego, tercero, qué tipo de cristianismo llegó hasta nosotros. Entonces, nuestra interpretación de hoy día, que puede ser muy correcta, no necesariamente es la única posibilidad. Cuando reconocemos esos aspectos, ya estamos
posibilidades de empezar a descubrir cosas nuevas en el texto bíblico. Pero cuando le imponemos nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, como lo que yo haría en su caso, ahí perdemos de vista la herencia que tenemos. Muy bien, muchísimas gracias, Alfredo. Hay una pregunta más que creo que tiene que ver más ya con temas de traducción. Dice esta pregunta, del literalismo a la libertad de traducción, ¿cómo se garantiza la guía del Espíritu Santo? Bueno, ahí entramos ya en el tema de la inspiración. Y yo creo que la inspiración es un don de Dios. Pero dentro de eso tenemos que combinar lo que Dios da y nuestra tarea por hacer. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo podía pararme y dar mensajes y yo pido a Dios perdón por eso, por tanta tontería que dije en aquellos años. Pero me basaba yo en Mateo. No os preocupéis porque el Espíritu Santo os dirá qué hacer en ese momento. Inspiración, perfecto. Pero ¿quién me garantiza que realmente es el Espíritu Santo el que me está guiando en ese momento? Hoy día me doy cuenta que no, y por eso pido perdón. Pero yo creo que cuando el Espíritu Santo trabaja y nosotros hacemos nuestra tarea, que es aprender, y nunca hay límite para aprender, entonces la combinación, la colaboración, Dios, hombre, cambia el mundo. Wow. Muchísimas gracias. Un siguiente creo que va más enfocado a la práctica misma de la traducción, ¿verdad? Dice aquí, ¿cómo llegan a consensos en una traducción de equipo? ¿Se respeta el aporte individual de cada traductor? Bueno, hay un traductor principal, un traductor responsable de una traducción en particular, pero no es autónomo. Entonces, hoy que día se trabaja mucho en equipo, entonces se establecen equipos de 3, 5 y hasta 7 personas. Y noten los nones. No hablamos de pares, porque si hay pares en el equipo, se puede empatar y es difícil decidir. Entonces, cuando hay una diferencia, la mayoría prevalece, aunque no todos estemos de acuerdo. Pero puedo decir como traductor y como trabajador en equipo que nunca me ha tocado una divergencia que signifique vida o muerte. No, son cuestiones de estilo, maneras de decirlo. Hoy día, por ejemplo, todo el mundo usa la palabra forma y todo es forma y forma y forma y forma. Y yo puedo decir personalmente que no aguanto esa forma de hablar porque yo recurro a modo y manera. Y si pensamos bien, entre modo, manera y forma, hay grandes diferencias. Pero hay gente que solamente usa forma. Y no hay forma de que cambien. No hay modo de que cambien. ¿Qué voy a hacer? Yo creo que las cosas no son sustanciales. Y cuando creemos que son sustanciales es porque nos aferramos a cierta postura nuestra. Pero no hay una divergencia grave, diría yo. Muy bien, muchísimas gracias. Hay dos preguntas más, pero creo que ya en la intervención se ha tomado el tema de los matemáticos que convierten, que tienen conocimiento. O sea, literalmente dice dentro de la Biblia, aparte de la prosa y verso, existen otros mensajes que algunos matemáticos han descubierto. ¿Tienen conocimiento de ello? Creo que ya abordamos esta parte. Sí, claro. El tema de inspiración también. Aquí hay un hermano pregunta cómo definir la inspiración, puesto que hay en el texto bíblico ciertas ideas que son propias de la persona. Pues igual creo que acabamos de abordar en este momento. Estas son las preguntas que tenemos por el momento. Propongo yo para, si no lo hemos hecho antes, que empecemos a hacerlo. Decimos, la Biblia es palabra de Dios. Y yo firmo eso. Lo reconozco. Pero le añado, sí, es palabra de Dios en palabras humanas. Y ahí la pequeña diferencia.
Dios es infalible, pero nosotros somos falibles. Ujú. Hay un tema que están comentando siempre, ¿cómo se llega a la conformación de los equipos para un proyecto de traducción? Desde luego que se ve la preparación de las personas, pero buscamos también en el caso de nuestras traducciones del español, representantes de diferentes países. Entonces, ¿cómo conciliar el español que se habla en Argentina con el que se habla en Guatemala? Es toda una tarea. Pero a la larga hemos llegado a un consenso, un corpus de vocabulario que nos es común. Y nos podemos entender. Entonces, hoy día, incluso cuando hay tropiezos, pues hay aceptación de cambio. Hay una palabra que en nuestro español mexicano es totalmente normal, pero por razón de que en otras partes no lo es, hemos dejado esa palabra en español mexicano fuera para conformarnos a lo que se usa en otras partes y nosotros lo entendemos, pues renunciamos a algo sin perder nuestro carácter de español mexicano, si se quiere. Pero yo le hablaría más y más de español latinoamericano. Ir a ese español latinoamericano. Si no, en Guatemala la palabra refacción que utilizamos, que Alfredo nos Sí, hace algunas bromas. sí, sí. Entonces, para mí refacciones, por ejemplo, la llanta se revienta y tomo la llanta de refacción para sustituir a la otra. Pero no es algo que sea exclusivo. Entonces, entre los tropiezos que podamos tener, el deseo de comunicarnos es mayor. Sí. Alfredo, muchísimas gracias por este tiempo y esta charla tan amena y rica en contenido e instrucción. Pues a mí me encanta conversar. Y más conversar, yo no soy predicador, tómenlo en cuenta. Cuando me toca hablar en la iglesia, advierto, esto no es una predicación, es una charla. Y ahí en comunidad hasta digo, si tienen una pregunta particular, en el momento adecuado, háganla y traten de buscarlo. ¿Sí? Entonces se crea un ambiente de diálogo. Dialogar. Sí, y yo creo más en el diálogo que en la predicación como tal. Excelente, pues vamos a tener que volver a platicar en una nueva ocasión para Algunos ahondar están en... pidiendo un segundo o una continuación de esto, así que vamos a estar en pláticas, creo yo, a ver qué posibilidades hay para que sigamos esta conversación. No sé cómo me vean ustedes. Yo sé que ya estoy viejito, pero mientras pueda, ahí tienen a sus órdenes, con mucho gusto. Gracias por la disposición que siempre has tenido de aportar, de instruir, enseñar, contar tus experiencias y a los hermanos que están siguiendo la transmisión, pues tenemos el privilegio de compartir con personas que están detrás de nuestras versiones bíblicas, que no aparecen en nuestras Biblias los nombres de estos personajes. Hay una lista no tan larga de latinoamericanos que han dedicado completamente su vida a la causa de la Biblia, a la misión de la Biblia, y que nosotros tenemos nuestras Biblias en nuestras manos y que ignoramos el trabajo que hay de estas personas que el Señor ha puesto para hacer que el mensaje del Señor continúe, ¿no? En cada generación. Así Por que, ahí, en el capítulo 1 de Romanos, dice Pablo, deudor soy. Y sí, somos deudores a muchas personas que jamás conoceremos tal vez, pero que cuya contribución ahí quedó. ahora Gracias. me quedó la duda, Alfredo, de buscar ahí en alguno de los libros el acróstico de tu nombre, a ver si no está ahí escondido en algún lugar. Tal vez traducido al español. Okay. Muchísimas gracias, Alfredo. Hermano Mario. Sí, aquí preguntan también dónde puede uno encontrar literatura para ampliar estos temas y también del GESED que estamos hablando. Pues queremos contarles, hermanos, que en Sociedad Bíblica de Guatemala tenemos la serie de libros Descubre la Biblia.
que de hecho algunos capítulos también fueron escritos por el doctor Alfredo y demás consultores de traducciones de todo el mundo que han escrito en estos libros. Se llama Descubre la Biblia, son 3 tomos. En Así Sociedad es. Bíblica de Guatemala se puede adquirir. Y también para todo lo que estuvimos hablando el día de hoy, el tema de lamentaciones y todo eso, pues este acróstico de lamentaciones se traslada al español en la traducción en lenguaje actual. Y también queremos decirles entonces que tenemos a su disposición, de hecho, la Biblia GPS para los que se inscribieron para este tiempo, para esta charla, pues pueden contactarse a Sociedad Bíblica de Guatemala y si usted se inscribió, pues hay un descuento especial para adquirir la Biblia GPS, que es la Biblia de estudio de la traducción en lenguaje actual. Y también hay algo más, tenemos en la Sociedad Bíblica de Guatemala un diplomado en ciencias bíblicas, donde se abordan temas similares a esto que estamos tratando en este momento. Así que los interesados para el diplomado en ciencias bíblicas se pueden contactar a Sociedad Bíblica de Guatemala para que ahí se les pueda dar información de la modalidad de los centros en los que tenemos el diplomado en ciencias bíblicas durante este año 2020. Así que muchísimas gracias. Esto sería parte de la información que estamos compartiendo, hermano Luis. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad también, hermano Mario, para que nos cuente del taller, precisamente el taller Descubre la Biblia que se va a estar realizando. Sí, muchísimas gracias. Mañana queremos extenderles la invitación. El taller Descubre la Biblia es una serie de 3 talleres enfocado a hermanos, hermanas de las áreas rurales específicamente porque daremos información básica de herramientas, de temas relacionados a la Biblia. Para mañana a las 5 de la tarde, siempre en Facebook Live también, vamos a estar hablando sobre la traducción en lenguaje actual. Entonces, si usted desea participar, igual en un momento vamos a publicar el link para la inscripción para que pueda participar con nosotros el día de mañana a las 5 de la tarde en uno de estos talleres Descubre la Biblia. Pues nuevamente, gracias Alfredo, gracias a Mario también y el equipo de Sociedad Bíblica de Guatemala que están apoyando esta transmisión, hermanos que nos están auxiliando ahí con la asistencia técnica y haciendo posible esta clase de transmisiones. Que el Señor les bendiga. Algunos de ellos trabajando desde su casa, otros están trabajando por turnos en la oficina por las circunstancias en las que estamos. Que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor este tiempo, pidiendo siempre que por favor sigan orando por el Ministerio de Sociedad Bíblica de Guatemala y por las diferentes sociedades bíblicas alrededor del mundo y particularmente en Latinoamérica. Que el Señor nos siga dando la sabiduría y la fortaleza para poder seguir adelante. Que el Señor les bendiga, hermanos. Deseamos que estén bien, que el Señor les guarde y que tengamos ánimo y paciencia mientras estemos en estas circunstancias de cuarentenas, restricciones, esa serie de cosas. Estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Y aunque sintamos, así como concluye el autor de Lamentaciones, que el Señor nos ha abandonado, el Salmo 23, que nos decía Alfredo también, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Es el Immanuel que está siempre con nosotros y que nunca nos abandonará. Un abrazo fraterno para todos, que el Señor les bendiga. Feliz día, mis hermanos.